Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio, o mejor dicho, una entrevista programada ya de hace bastante tiempo con nuestro hermano Alejandro González Viveros. Yo sé que hay varios hermanos que lo conocen y hoy vamos a estar hablando sobre qué es la teología del pacto, queridos hermanos. Así que antes de comenzar, quiero pedirles que puedan compartir este material, a lo mejor en algún grupo, con otros hermanos, en su perfil personal, compártanlo donde quieran, queridos hermanos. Esto va a estar muy bueno, mayormente para aquellos que a lo mejor están comenzando a estudiar teología reformada, aquellos que a lo mejor están abrazando las doctrinas de la gracia, ¿cierto? O los 5 puntos del calvinismo. Bueno, para aquellos es muy importante, creo yo, que puedan entender que los 5 puntos del calvinismo, las doctrinas de la gracia, nacen de una teología pactual. Y de esa teología pactual vamos a estar hablando hoy con mi hermano Alejandro González. Así que lo vamos a traer acá para que se pueda conectar con nosotros y pueda hablar. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien, todo bien. Bueno, hermanos, como estaba hablando un poquito en la presentación, porque muchos hoy en día, hermanos que a lo mejor están abrazando las doctrinas de la gracia, ¿cierto? O los 5 puntos del calvinismo, algunos de ellos no comprenden o no llegan a entender que el núcleo de todo eso es la teología del pacto. Entonces creo que hoy es muy importante que aquellos hermanos puedan a lo mejor acompañarnos y también hacer algunas preguntas con respecto a lo que vamos a hablar, ¿no crees? Así es. Sí, bueno, yo ya estuve compartiendo la entrevista en mi Facebook y bueno, luego la gente ve por ahí, pasa por mi Facebook y puede compartir cosas. Entonces, hermanos, si están viéndonos, compártanlo, se va a poner bueno la entrevista. Exacto, exacto. Bueno, Alejandro, mira, yo sé que varios te conocen, pero a lo mejor puede que a lo mejor alguien por ahí no te conozca y sería bueno que te pudieras presentar o hablar de ti un poquito. Ok, pues bueno, como ya lo dijo Pablo, pues yo soy Alejandro y ahí debe estar mi nombre la presentación, visible, Alejandro González Viveros, ese es mi nombre completo. Yo soy de México, pero pues ya de hace tiempo que conozco, por lo menos en redes, a Pablo y que llevamos teniendo comunicación desde ya algunos años, yo creo, ¿no? Entonces, pues ya de ahí yo creo también la confianza para decirme que si podíamos tener una entrevista de este tema, también debido al material que escribí. Tengo un material acerca de la Exacto. teología del pacto, se llama Introducción a la teología del pacto. Actualmente se está vendiendo por Amazon Kindle en versión digital nada más, pero estamos queriendo que pronto salga una versión física de ese mismo material. Es muy introductorio, precisamente por eso se llama Introducción a la teología del pacto, Mm. pero sirve muy bien como para que alguien empiece a adentrarse a estos temas. Pero bueno, no Exacto. hablemos de mi libro, hablemos un poquito de mí para que me conozcan. Ven, yo vivo en México, como ya lo dije. Tengo una licenciatura en teología. Eh, tengo, bueno, tengo una esposa, una hija pequeña, de 6 años. Eh, y bueno, soy presbiteriano confesional, justamente como se llama el canal. Yo también soy presbiteriano confesional, ortodoxo o cualquier otra etiqueta de esas bien bonitas que nos ponemos. Eh, y bueno, en términos generales ese soy yo. No sé si vaya a decir algo más acerca de mí para presentarme. ¿Qué sería Creo bueno? que, creo que hace poco creaste una fanpage, creo, ¿cierto? Creo que se Ah, llama sí, Varón sí, Reformado, ¿cierto? sí, así es. Así que para que puedan ir a aquella página y puedan seguir a mi hermano, ¿cierto? ¿Cuál es su nombre exacto? Sí, así, tal cual, varón reformado, Varón y en la Reformado. imagen aparece así con letras negras grandes, varón reformado, y un tipo con barba, lentes, de perfil. Eso, eso tiene que ser obvio, una barba frondosa, ¿cierto? Exactamente. Mientras más barba, más reformado, tal cual. Eh, exacto. Bueno, hermanos, vamos a comenzar este conversatorio, mejor dicho, esta entrevista sobre la teología del pacto. Y nuevamente quiero invitarles a que puedan compartir este material para que otros hermanos puedan a lo mejor hacer preguntas, a lo mejor tienen alguna duda de hace bastante tiempo
y quieren que a lo mejor Alejandro pueda responder, así que pueden dejar sus comentarios un poco más abajo. Y también invitarles a que puedan seguir las páginas, o sea, la página de Alejandro que se llama Varón Reformado, esta fanpage que se llama Presbiteriano Confesional, y está la otra donde se llama Presbiterianismo Confesional, donde hay muchos más administradores, y la otra que estaría en YouTube, que es el canal de YouTube que se llama Presbiteriano Confesional. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta, queridos hermanos. Así que, Alejandro, ¿estás preparado? Estoy más dispuesto que preparado, yo creo, pero adelante. A ver, a ver. La primera pregunta es esta, querido hermano Alejandro. ¿Cuál es el significado de la palabra pacto en la Escritura? Ok. Pues, por un lado, nosotros podríamos tratar de entender el significado etimológico. En el Antiguo Testamento, Berit, y en el Nuevo Testamento, Diateque. Obviamente, Berit en hebreo, Diateque en griego. Pero a veces necesitamos aceptar que el significado etimológico no da en el blanco. Hay palabras que etimológicamente significan una cosa, pero es mucho más útil ver cómo son usadas en la Biblia, en qué contextos, con qué propósitos, teniendo en mente qué tipo de ideas, porque, pues sí, a veces es una falacia exegética tratar de sacar todo el significado de un concepto, de una doctrina, yendo al significado etimológico o semántico de una palabra. Entonces, bien, sí, Berit y Diateque para el Nuevo Testamento, incluso ambas palabras tienen ligeramente una variación en cuanto a su significado, de modo que incluso algunos han dicho que el pacto no es un pacto, sino un testamento, y otros se han ido más allá diciendo que ni siquiera ni un pacto ni un testamento, es una promesa donde solamente Dios dice, yo les voy a dar esto, ustedes no hagan nada, o sea, quédense allí y solamente reciban mis bendiciones, ¿no? Entonces ha habido mucho este tipo de discusiones por el asunto de la palabra como tal. Creo que no deberíamos fijarnos tanto en esa parte, sino más bien, como ya dije, en el uso que se le da, y en el tipo de contextos que rodean esas palabras. Y entonces cuando nosotros nos fijamos en esto, nos damos cuenta que bien el significado de la palabra pacto en la Biblia tiene que ver con un acuerdo entre dos o más partes. Y creo que es importante empezar diciendo que hemos dicho partes muy intencionalmente, no personas, sino partes. ¿Por qué? Porque en ocasiones los pactos son concertados con dos partes, pero en cada una de estas partes hay más de una persona. ¿Me explico? Muchas veces hay pactos que Dios inicia y es un pacto que por una parte tiene a Dios, pero nosotros sabemos primero que en Dios hay tres personas. Entonces, claro, las tres personas de la Trinidad por una parte y por otro lado, por mencionar uno, el pacto de obras es con Adán, pero no es solamente con una persona, es decir, bueno, es con él principalmente, pero es con toda su posteridad, lo cual implica muchas personas. Entonces, intencionalmente estamos diciendo, no es con una o más personas, sino con dos o más partes. Y en esas partes, pues, hay mucha variación. Pueden ser de un lado la Trinidad y del otro Adán y un montón de gente, o Cristo, en el caso del pacto de redención, o todas las personas que profesan la religión verdadera en caso del pacto de gracia. Pero pues más adelante ya estaremos hablando de los pactos en particular, entonces no me adelanto. Exacto. Bueno, y con respecto, y también refiriéndonos a la palabra pacto, entonces, ¿cuál es la naturaleza cuál es la naturaleza de nuestra relación con Dios? De nuestra relación con Dios, eso está muy bueno, porque ya metí temas un poquito más profundos que muchos de los que empiezan a hablar del pacto no mencionan, porque a veces, bueno, no son tan básicos, tan esenciales, pero es bueno, es bonito hablar de esta parte de la relación que tenemos con Dios. ¿Por qué? Porque inicialmente, incluso antes de los pactos, tenemos una relación natural con Dios, una relación en la que nos le debemos a Él debido a que Él es nuestro creador. De modo que aun si Él no hubiera entrado en una relación de pacto con nosotros, aún así estaríamos debiéndole nuestra obediencia, nuestra adoración,
tendríamos que estar en deuda completamente con Él debido a que Él es el creador de todos nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo, Él tendría el derecho de castigarnos eternamente si nosotros desobedecíamos a su voluntad o deshonrábamos su nombre, ¿no? O sea, todo eso incluso antes del pacto. Pero hay una cosa que viene a sumarse cuando Él hace un pacto con nosotros, y es el asunto de que Él mismo se liga, se compromete a recompensarnos si nosotros obedecemos, cosa que no era necesaria. Es decir, nosotros teníamos que obedecer a Dios, porque Él nos creó, en virtud de esta naturaleza, de esta relación natural. Y Él no tenía por qué recompensarnos. Bien lo dice Jesús cuando habla de este siervo que sirve a su Señor y al final dice, siervo inútil, ¿no? Siervo inútil somos. O sea, solo hiciste lo que tenías que hacer, no hiciste más, no hiciste menos. O sea, ni te jactes, ni te gloríes, ni esperes que se te aplauda. Y en ese sentido, teníamos que obedecer a Dios porque somos sus criaturas, pero Él fue más allá y dijo, vamos a hacer un pacto. Y ahora, por tu obediencia, vas a recibir una recompensa. Eso no tenía por qué ser, pero Él lo hizo así. Y entonces estipuló primero ese pacto de obras. Entonces, de entrada, todos los seres humanos están en una relación doble con el Señor. Una relación natural en la que se le deben a Él porque Él es su Señor, su Creador, el Rey de todo, y una relación pactual en la cual todos los seres humanos están bajo el pacto de obras. Pero ahí se tiene que hacer una distinción bien importante porque no todos los seres humanos están de la misma manera bajo el pacto de obras. De hecho, el único ser humano que estuvo en una manera diferente en el pacto de obras fue Adán. Después de Adán, todos estamos bajo el pacto de obras, sí, pero ya no como que Dios está diciendo, obedece y tendré una recompensa. Ya no. ¿Por qué? Porque Adán falló, Adán rompió el pacto, Adán violó las estipulaciones y desde ese momento todos los seres humanos somos contados delante de Dios como infractores del pacto. Así que sí, estamos en una relación de pacto, pero nuestro estatus en esa relación es infractores del pacto, violadores del pacto y justamente reos de condenación y de objetos de la ira de Dios. Entonces, estamos delante de Dios en esa relación todos los seres humanos de nacimiento. Exacto. Wow. Todos bajo la justa ira de Dios. Y eso es lo que a algunos les cuesta aceptar. La tercera pregunta, y ya para entrar con respecto a los pactos. ¿Qué es el pacto de redención? Empezamos con lo intenso. Exacto. Directo. El pacto de redención es un acuerdo concertado entre Dios el Padre y Dios el Hijo en la eternidad pasada. Ahora, hay un montón de cosas que deben ser clarificadas en relación a este pacto, que obviamente pues una pequeña entrevista no alcanza para todo lo que hay que decir, pero intentemos decir las más importantes. Este pacto es un pacto, como dije, concertado entre Dios el Padre y Dios el Hijo en la eternidad pasada, antes de que todo existiera. ¿Qué sucedió? Vamos a tratar de hacerlo de una forma muy gráfica. Obviamente, lo que voy a decir en este momento no estoy insinuando que la Biblia lo haya dicho, sino es un ejemplo, una ilustración nada más, para que tengamos de forma gráfica cómo pudo haber sucedido, ¿ok? Entonces, desde la eternidad pasada, Dios ya sabía que los seres humanos iban a caer, iban a pecar, iban a volverse condenables, objetos de las maldiciones del pacto de obras, Dios ya lo sabía, y por lo tanto, Él desde la eternidad pasada ideó cómo rescatar a estas personas, a estos seres humanos. ¿Y qué hizo entonces? La eternidad pasada hay algo a lo que se le conoce como la Trinidad económica o la economía de la Trinidad, es lo mismo, solo es el orden de las palabras que cambia. Y en la Trinidad económica, cada una de las personas de la Trinidad tiene un rol, un papel para desempeñar para la redención de las personas que habían quedado bajo la maldición del pacto de obras. Ahora, no todas las personas. Ahí está donde empiezan los papeles de los roles. ¿Qué pasa? Bueno, el padre, de entrada, es el que es el originador, es la mente maestra, por decirlo de alguna manera, es el que planea, el que determina cómo va a ser cada cosa, y entonces él es el que decide quiénes de esa humanidad caída él va a seleccionar para rescatar. ¿Quiénes son esos? Son los elegidos, lo que en la
tradición reformada se le conoce bien como los elegidos, ¿no? Entonces, el papel del padre es ese, selecciona a esas personas, pero también él decide todas las circunstancias de su redención, como, por ejemplo, cómo van a ser rescatadas, cuándo van a ser rescatadas, en qué momento va a ser aplicada la redención en esas personas, etcétera, etcétera, etcétera. El padre decide todo eso. Luego, el papel del hijo es venir al mundo y conseguir esa redención. ¿Cómo lo consigue el hijo? Obviamente, pues encarnándose, muriendo, siendo objeto de las maldiciones del pacto de obras y además triunfando en el pacto de obras. Esa es la forma en la que el Hijo consigue la redención para los elegidos, seleccionados por el Padre antes de la fundación del mundo, y esa es la forma porque también el Padre determinó que así fuera. ¿Por qué? Porque Él es la mente, digamos, la mente maestra detrás de todo este plan de redención. Y finalmente el Espíritu Santo es el aplicador de la redención, es decir, el Espíritu Santo toma de lo que Cristo hizo y en el momento determinado por el Padre lo hace eficaz en la vida de las personas elegidas, como por medio de la regeneración y después, debido a esa regeneración, es producida la fe, el arrepentimiento, que es la conversión, la justificación después, adopción y la santificación. Todo eso, ¿por qué? ¿O por medio de quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, en esta obra de redención, cada una de las personas de la Trinidad tiene un papel. Todo eso, cuando fue acordado en el seno de la Trinidad desde antes de la fundación del mundo. Ahora, específicamente, la directriz que Dios le da a su Hijo toma la forma de un pacto. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a su Hijo que él tenía que conseguir la redención de los elegidos, pero no solo eso, sino que le dijo que al conseguirla le esperaba una recompensa, que es lo que nosotros conocemos como el estado de exaltación del Hijo, que él, después de que consiguió la redención de sus elegidos, llegó con sus discípulos y les dijo, ¿saben qué? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y la Biblia nos informa que él fue a sentarse a la diestra del Padre y fue exaltado y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, como la directriz, como la orden que Dios le dio a su Hijo tenía esta naturaleza de recompensa, entonces esa relación entre el Padre y el Hijo en la Trinidad económica se le puede llamar un pacto, y ese es el pacto de redención. Cuando Dios el Padre le dijo a Dios el Hijo, ve tú, consigue la redención y yo te voy a dar esto y esto y esto y esto, un reino, una coronación, un nombre que es sobre todo nombre, una gloria que excede toda gloria, y eso fue precisamente lo que se le dio al Hijo. Entonces, ese es, a grandes rasgos, el pacto de redención. Amén, amén. Gracias, hermano. O sea, muy, pero muy bien explicado. Como se dice, con peritas y con manzanas. Sí. Bueno, y para entrar, ir avanzando de una forma a lo mejor cronológica, ¿cierto? Algunos han negado el pacto de obras. Ahora, la pregunta es esta, si realmente existe un pacto de obras en la Escritura, ¿cuál es? ¿Dónde lo podemos ver? Sí, no solo el de obras, ha habido mucha gente que ha negado el pacto de redención también, y no por negarlo como tal, sino más bien por incluirlo en el de gracia, o viceversa. La gente dice, es que no hay pacto de redención y de gracia, son el mismo. Bueno, mi postura y la de algunos otros dentro de la tradición reformada es que sí son dos pactos diferentes. Hay un autor, bueno, por si alguien quiere buscar y tener recomendaciones de literatura, hay un autor que se llama Travis Fentiman y él escribe un pequeño tratado en donde trata precisamente el tema del pacto de redención y el pacto de gracia y por qué son dos pactos diferentes y no son el mismo. Hay mucha gente que cree que son el mismo, no son el mismo desde mi punto de vista, ni tampoco desde el punto de vista de Travis Fentiman. Pero bueno, eso si alguien quiere buscarlo. Ahora el pacto de obras. ¿Dónde está su fundamento? Bien, yo sé que muchas personas pueden decir, bueno, yo he leído Génesis y no vi por ninguna parte la palabra pacto. Entonces, ¿cómo vienen ustedes a decirme que Dios hizo un pacto con Adán? Si yo leí y no estaba allí. Bueno, hermanos, el asunto es que nosotros no somos biblicistas. Y eso tiene que quedar claro desde el principio. ¿Qué es un biblicista? El biblicista es la persona que para fundamentar cualquier cosa, cualquier doctrina, cualquier práctica, cualquier creencia, necesita un versículo o dos versículos por lo menos donde se diga de forma explícita lo que él necesita creer o quiere hacer. Por ejemplo, los mormones y los testigos de Jehová son biblicistas completamente.
Y por eso terminan negando cosas como la Trinidad. Porque ellos dicen, no, es que como la palabra Trinidad no está en la Biblia, no es bíblico. Hermanos, esa es una forma incorrecta de interpretar el texto bíblico. No importa si un término no está en la Biblia. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que el concepto esté en la Biblia. Si el concepto está en la Biblia, lo único que hacemos nosotros es ponerle un título. Llámale Trinidad o llámale como tú quieras. El asunto es que ahí está esa verdad en la Biblia, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a Génesis, precisamente eso es lo que encontramos. Ok, no está el término pacto, pero todos los elementos constitutivos de un pacto están allá. Llámale pacto, llámale como te guste, pero allá está todo el concepto de un pacto. Ahora, ¿dónde? ¿Dónde está el concepto de un pacto? Precisamente en Génesis 2. Bueno, no tan precisamente porque no voy a poder darles el versículo de memoria, pero allá donde Dios empieza a decir, de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así es. Ahora, allá están los elementos del pacto. ¿Cuáles son esos elementos del pacto? Se los digo. Primero, hay una condición, porque en los pactos siempre hay una condición. La condición es, hombre, tú debes no comer de este árbol. En pocas palabras, debes obedecerme. Esa es tu condición. Y como en todo pacto, por el cumplimiento de la condición puede haber una bendición y por el incumplimiento de la condición está esperando una maldición. En este caso, la maldición es la más clara. Dios le dice, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Es decir, hay una condición. Tú no la cumples, tú faltas a mi condición que te estoy poniendo y hay un castigo esperándote. ¿Cuál es? Muerte. Y para ser más preciso, esa muerte no era una muerte solamente espiritual, que muchas personas creen que es así, que Dios simple y sencillamente le prometió a Adán que se iba a morir espiritualmente y ya. No, la muerte prometida a Adán era una muerte total, una muerte física, espiritual, eternal, completa. ¿Por qué cuando Adán comió no murió completamente? Porque Dios aplicó una medida de misericordia en ese momento y entonces Dios no aplicó toda la maldición del pacto de obras con toda su rigurosidad sobre Adán. Y por eso él no murió eternamente, pero él tenía que haber muerto eternamente en ese instante, en ese momento. Y no pasó así. ¿Por qué? También porque si hubiera sido así, no hubiera podido ser llevado a cabo el pacto de redención que tenía que ver con pues todo el plan en el cual Dios sabía que iba a ser el plan donde él iba a recibir más gloria, mucha más gloria que si en ese momento Adán perecía eternamente. Entonces, por un lado ya está la maldición. ¿Dónde está la bendición? Bueno, la bendición está implícita. Es decir, cuando nosotros vemos que la maldición era tú comes de ese árbol y entonces te mueres, la bendición es, bueno, tú no comas y vives. Implícitamente, allá está, ¿no? O sea, es obvio. Exactamente, es obvio. Ahora, yo sé que los biblicistas van a decir, no, 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 el texto lo tiene que decir, ¿no? O sea, tiene que decir un versículo y la bendición es esta. Hermanos, no somos biblicistas, creemos en la buena y necesaria consecuencia, creemos que la Biblia se puede interpretar por inferencias lógicas. Y como acaba de decir mi hermano Pablo, es obvio, hermanos. O sea, no comas del árbol y vivirás. Ahí está. ¿No? Ahora, hay algunos otros elementos que son un poco más difíciles de hallar en ese versículo, como por ejemplo el sacramento del pacto, que en el pacto de obras la tradición reformada cree que el sacramento es el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque la función del sacramento es señalar a las promesas del pacto. Y si la promesa del pacto era vivirás, es bastante evidente que el sacramento debe ser el árbol de la vida que señala precisamente a la vida. Entonces, allá está el sacramento. Ahora, para llegar a la conclusión ya exegética, lógica, teológica de que el árbol de la vida es el sacramento, se requiere un poquito más de argumentación y de estudio que pues esta entrevista no da para eso, pero pues hay cursos, hay libros precisamente de eso. Y no sé si en algún momento hagamos alguna especie de recomendación literaria porque hay mucho que recomendar. Sí, sería bueno. Al final, yo creo que al final poder recomendar literatura y claramente tu libro. Bueno, mi libro es bueno, pero hay mucho que no van a encontrar en mi libro, la verdad. De las cosas más profundas. Ya que, bueno, has estado hablando del pacto de obras, la pregunta lógica también y en dirección sería, ¿existía un mediador en el pacto de obras? No existió ningún mediador. Bueno, tenemos que distinguir ahí de mediador y cabeza federal, que es diferente.
Porque alguien Exacto. puede confundirlo en su mente. Primero, mediador como tal no. ¿Por qué? ¿Qué es un mediador? Un mediador es alguien que está entre las dos partes contratantes del pacto. En este caso, Dios y Adán son las partes contratantes. Dios le dice a Adán, Adán, tú obedece y vive, desobedece y muere. No hay nadie que se ponga entre Dios y Adán en este acuerdo. No hay nadie que le diga a Dios, no te preocupes Dios, yo voy a obedecer por él. Nadie. Mm, Es directamente Adán el que tiene que hacer eso. Entonces, en este sentido, no hay mediador. Ahora, no debemos confundir el término o el concepto de mediador con el concepto de cabeza federal, porque ahí sí, mm, Adán es cabeza federal del pacto, es representante de todos nosotros, de toda la mm, humanidad. Y en ese sentido, lo que Adán hiciese en ese pacto iba a ser imputado a todos nosotros. De mm, modo que si él fallaba en el pacto y se volvía, por lo tanto, un violador del pacto, entonces ese estatus iba a caer sobre todos nosotros. Y no solamente mm, el estatus, también muy justamente en cualquier momento Dios podría dejar caer la maldición completa de su pacto sobre cualquiera de nosotros y eso iba a ser justo de parte de él. ¿Por qué? Porque Adán nos representó a todos y la culpa de Adán vino a ser la culpa de todos nosotros y la corrupción de Adán vino a ser la corrupción de todos nosotros. En ese mm, sentido, Adán es el representante de todos nosotros, es la cabeza federal del pacto, pero no es mediador de todos nosotros. Es mm, diferente. exacto. Eh, a ver, ya se han ido respondiendo algunas preguntas entre medio, entonces voy a ir avanzando. Eh, ¿Cuál era la función de Adán en el pacto de obras, como para profundizar un poco más? Pues sí, es lo que más o menos estaba ya comentando hace unos minutos. Para hacerlo un poco más gráfico, a mí generalmente me gusta poner como ejemplo a David con Goliat. Creo que poniéndolo de esa manera queda mucho más claro para quien por primera vez está topándose con toda esta doctrina, el asunto de la representatividad federal. El representante federal es uno que actúa en nombre de un montón de otras personas, ¿ok? Entonces, en este caso, David, por poner el ejemplo bíblico, cuando se enfrentó a Goliat, nosotros sabemos que había una especie de acuerdo entre los filisteos y el pueblo de Israel, y el acuerdo era, a ver, David gana, y entonces gana contra Goliat, y entonces todos los filisteos van a servir a los israelitas. Pero si Goliat gana y David pierde, entonces todos los israelitas van a servir y ser esclavos de los filisteos. Mm, Ahora, no porque cada uno de los israelitas hubiera luchado esa batalla, en realidad ellos estaban allá atrás temblando y muriéndose de miedo. Solamente mm, una persona iba a estar en esa batalla, pero el resultado de la lucha de esa única persona iba a ser imputado al resto. La victoria de David iba a ser la victoria de todo su pueblo. claro. La derrota de David iba a ser la derrota de todo su pueblo. De modo que eso es lo que queremos decir, bueno, más o menos, cuando hablamos de la representatividad federal. Adán fue puesto en el pacto de obras y se le dijo, mira, tú desobedece, toda la humanidad va a ser contada como desobediente, obedece, y toda la humanidad va a ser contada como obediente. Y bueno, Mm, sabemos cómo terminó esa historia con Adán desobedeciendo, y pues por lo tanto claro, estamos como estamos. exacto, exacto. Todos nacemos de espalda a Dios, contrarios a la ley de Dios, ¿cierto? Absolutamente. ¿Cuál sería la diferencia entre el pacto de obras y el pacto de gracia? El pacto de obras y el pacto de... Ni siquiera hemos definido el pacto de gracia. Sí, Creo que voy a empezar por allá. Y ya ya, luego hago la diferencia después. El pacto de gracia, porque ya hablamos un poco del de redención, ya hablamos sí, un poco del de obras, hablemos un poco del de exacto. gracia y ahorita ya Sí, hacemos la comparación. En el pacto de gracia, Dios trata con los hombres y les dice, yo puedo darles la vida eterna. ¿Por qué? Porque en el pacto de redención, eh, Dios mandó a su Hijo a que consiguiese esa redención, muriendo como bajo las maldiciones del pacto de obras que nosotros rompimos, y además obedeciendo las condiciones del pacto de obras que nosotros no pudimos obedecer. Y es por esa razón que Dios puede ofrecer vida eterna. Ahora, esa vida eterna que Dios puede ofrecer, Dios la ofrece en el pacto de gracia y le dice a los seres humanos, ustedes crean y arrepiéntanse y yo les daré vida. Hay una condición. ¿Cuál es la condición? Crean y arrepiéntanse. O sea, hagan esto y yo les daré aquello. Y como mm, todo pacto, la condición
implica una maldición y una bendición. La bendición, como se dijo ya muy claramente, es yo les daré la vida, yo les daré la redención, yo les salvaré. Y en realidad, las bendiciones del pacto de gracia son amplísimas. Herman Bitzius, en su libro The Economy of the Covenant Between God and Man, llena página tras página tras página de las bendiciones del pacto de gracia, que son numerosísimas, entre ellas la libertad que tenemos de Satanás, tenemos también la libertad de conciencia, tenemos el Espíritu Santo, la justificación, la adopción, la glorificación, la santificación. Tenemos un montón de promesas en el pacto de gracia, en realidad. Pero siempre se ha considerado dentro de la teología reformada que la promesa medular que abarca todo eso es: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Es la promesa que abraza todas esas otras promesas. Yo seré tu Dios y tú seas mi pueblo. Y esa es una promesa que se repite desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento. Dios le dijo eso a Abraham y lo continuó diciendo hasta el Nuevo Testamento. Eso también es lo que unifica y que nos hace saber que desde el Antiguo y hasta el Nuevo Testamento estamos hablando de un mismo pacto en esencia, aunque por supuesto con modificaciones en algunos otros puntos. Pero entonces Dios le dice al ser humano: tú cree, arrepiéntete y vivirás. Y es lo que encontramos en muchos versículos en la Biblia, desde Juan 3:16, ¿no? Todo aquel que en él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Ahora, también hay que especificar que Dios en este pacto de gracia, Él está invitando a todos a su pacto, en el sentido de que le está llamando a todos los seres humanos a creer y arrepentirse. Lo vemos en Hechos, cuando los apóstoles están predicando y dicen: ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, Dios está diciendo: hey, hombres, no les estoy preguntando, les estoy ordenando, arrepiéntanse y vengan a mi pacto. Obviamente, en este sentido, incluso en este sentido, Charles Hodge, en su teología sistemática, dice que todos los hombres están invitados al pacto. Es deber de todos los hombres obedecer las condiciones del pacto de gracia, que son creer y arrepentirse. Y por lo tanto, cuando un ser humano no cree ni se arrepiente, es culpable de desobedecer al pacto y por lo tanto es reo de sus maldiciones. Mira, tenemos una pregunta bien interesante. Aquí Adelante. nos vamos a ir, como se dice, en la profunda. Venga. Mira, pon atención, dice Alejandro Esteban, mi querido hermano Alejandro de Chillán, de acá de Chile, dice: si el pacto de obras establece a Adán como cabeza federal de la humanidad, y esto trajo consigo la muerte a todos los hombres, ¿cómo entendemos desde una perspectiva reformada, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo? ¿A quiénes se refiere? ¿A los elegidos o a todos aquellos que tienen acceso a esta gracia? Ay, como que no entendí muy bien. Sí. ¿A quiénes se refiere quién? ¿A quiénes me refiero yo? ¿A quiénes se refiere la Biblia? A ver, ya estoy viendo ahí. Si el pacto de obras establece a Adán como cabeza federal de la humanidad y este trajo consigo la muerte de todos los hombres, eso sí, ¿cómo entendemos desde una perspectiva reformada? Según nos escogió. Ah, ok, ese es el versículo de Efesios, ¿verdad? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿A quién se refiere? ¿A los elegidos o a todos aquellos que tienen acceso a esta gracia? Ya entendí. Es que está un poquito revoltosa la pregunta. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, son los elegidos, los que van a ser regenerados. Y es que ahí se conjuntan muchos pactos. Esta frase de Efesios no tiene tanta relación con el pacto de obras. Es decir, obviamente la tiene, porque pues todos estamos bajo el pacto de obras antes de venir a Cristo. Tiene relación esta frase de Efesios con el pacto de obras en el sentido de que Dios, debido a que nos vio bajo la maldición del pacto de obras, fue que nos escogió para rescatarnos y traernos a su pacto de gracia. Ahora, ahí el asunto que sí sea complejo, sea distinguir en qué sentido Dios nos trajo a su pacto de gracia, porque el pacto de gracia tiene una administración externa y una administración interna. Y los elegidos, solo los elegidos, entran dentro de la administración interna del pacto de gracia. Pero hay mucha gente que no es elegida y que entra bajo la administración externa del pacto de gracia. Pero eso pues, ya es hacer mucho más complejo todo esto. Si quieren, hablamos de eso. Si no, no nos vamos a cosas tan complejas como gusten. Exacto, sí.
Sí, porque también podríamos entrar en temas como el infralapsarianismo. Ya sé, ya sé. Infra y supra. Y yo sé que esto da para Exactamente. mucho, mucho este tema, pero bueno, por lo menos nuestras confesiones así lo presentan. Mm, Dios vio, o sea, no, obviamente no usan esas palabras, infra ni supra, ¿no? No, no usan las mm, palabras de esa manera, pero sí dicen cosas como, Dios, habiendo visto al ser humano en su estado caído, eligió a algunos, así lo dice en los cánones de Dort, por ejemplo, ¿no? mm, Y entonces alguien dice, no, pues los cánones de Dort son infra, ¿no? Y mm. luego algunas frases de la Confesión de Fe de Westminster dicen cosas que suenan muy supra. Sí. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿y entonces por dónde nos vamos? Miren, hermanos, bueno, mi posición personal es que yo no soy ni infra ni supra. Yo adopto una postura de que no nos compete a nosotros saber cómo planea Dios las cosas, porque el Exacto. asunto infra y supra, la discusión es qué pensó Dios primero. Y en el asunto de qué Exacto. pensó Dios, hermanos, yo Es no sé qué pensó Dios, o sea, exacto. yo no puedo entrar a la mente de Dios, yo no puedo Mm, decirles en qué orden pensó Dios. De hecho, cuando nosotros estudiamos el atributo del conocimiento de Dios, este atributo nos enseña que Dios no piensa de forma sucesiva como nosotros, es decir, no mm, piensa primero de A, B, a C. Dios piensa exactamente. todo en un instante, en un acto Mm, único. Así, entonces, cuando nosotros decimos, ¿pensó primero esto o primero aquello? El asunto mm. es que la mente de Dios no funciona de esa manera. Entonces, meternos en una discusión de esta naturaleza es un tanto, no sé, creo que Sí, no nos compete. es un tanto complicada, bien complicada, diría yo. Así es, Hace años atrás estuve, años, yo creo unos 5 años atrás, estuve bien metido en esos temas, esta pero discusión. es complicado, es complicado. Pero bueno, sigamos en lo que estamos, en la teología del pacto, así que vamos a hablar un poco, te pregunté sobre el mediador del pacto de obras y tú me dijiste, no hay un mediador en el pacto de obras, es una Así cabeza federal, ¿cierto? eso. Ahora, en el pacto de gracia, ¿hay un mediador? ¿Quién es el mediador? En el pacto de gracia. Ok, ahí hay una serie de complejidades que también tenemos que dejar claro. En el pacto de gracia hay un mediador, sí, pero vamos a empezar por acá porque esto ciertamente es complejo y no quiero que se me malentienda, ni quiero que se piense que estoy aquí diciendo algo súper revolucionario porque no es así. Uh, Empecemos por esto. En el pacto de gracia la condición es creer y arrepentirse, porque la promesa es la vida eterna. Es decir, Dios está diciendo a los seres humanos, crean, arrepiéntanse y tendrán la vida eterna. No crean, no se arrepiéntanse, no se arrepientan y entonces, pues, condenación eterna. Así de sencillo, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de un mediador, vamos a ponerlo primero en este sentido. Una cabeza federal, eh, si Cristo en el pacto de gracia como tal es nuestra cabeza federal, entendamos cuál es la función de la cabeza federal. La función es realizar las condiciones del pacto en nombre de otros, ¿no es cierto? Esa es la Exacto, función. Entonces, exacto. si Cristo es la cabeza federal en el pacto de gracia, esto significaría que Cristo tiene que creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados para luego imputarle eso a sus representados, cosa que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, eso no es así. Cristo no cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados para luego imputarnos su fe y su arrepentimiento. Eso no es así. Y en ese sentido, Cristo no es representante legal de los elegidos en el pacto de gracia. Ahora, aún así, Cristo sí aparece como representante y como mediador en el pacto de gracia. ¿Cómo? Sí aparece como representante y como mediador porque lo fue en un pacto de obras abierto para él y en él con sus elegidos representados en él, como en el caso Así de es. Adán. ¿Cómo es esto? Bueno, así como Adán fue sometido a un pacto de obras y él tenía que triunfar por todos los suyos o fallar y fallaría por todos los suyos, bueno, asimismo, Cristo fue introducido en un pacto de obras también, que para él tomó forma de un pacto de obras, y él tenía que triunfar en ese pacto de obras en representación de todos los suyos, o fallar, cosa que era imposible, y por eso ni siquiera lo contemplamos como una posibilidad. Él tenía que triunfar, lo cual lo logró. Él triunfó en el pacto de obras, y allí ahí fue nuestro representante legal, de modo que Mm, su triunfo nos es imputado. Esto es de lo que habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, cuando dice, por la obediencia de un ser humano todos fuimos constituidos pecadores, pero por la
desobediencia de un ser humano, perdón, todos somos Desobediencia. constituidos pecadores, pero por la obediencia, la justicia de uno, todos fuimos constituidos justos. Ahora, obediencia y desobediencia, ¿en qué? ¿En dónde? Bueno, de Adán en su propio pacto de obras, el cual no triunfó, el cual falló. Y en Cristo también en su propio pacto de obras abierto para él, en el cual él sí triunfó y en él todos sus elegidos. Ahora, cuando se nos presenta el pacto de gracia, se nos presenta diciéndonos Dios puede darte la vida eterna, pero ¿por qué? En virtud de ese pacto de obras en el cual Cristo fue sometido, en el cual sí triunfó y que triunfó por nosotros y cuya justicia nos es imputada. ¿Por qué? Porque él nos estaba representando. Ahora el asunto es, bueno, Adán nos representaba y estamos vinculados a él de una forma biológica natural, porque somos hijos suyos, biológicos, fuimos representados por él. Ahora, ¿cómo funciona la representatividad con Cristo? Evidentemente no de una forma biológica, porque pues Jesús no tuvo una descendencia natural y aún si lo hubiera tenido, nosotros no seríamos descendientes de él, ¿no? O sea, no somos nada judíos ni nada, ¿no? ¿Cómo es la representación de Jesús? Bueno, quedamos unidos a él por medio de la fe. Por medio de la fe somos unidos a él y entonces lo que Cristo hizo nos es adjudicado a nosotros. Estamos en él, de acuerdo a esta doctrina hermosísima que se llama la unión con Cristo. ¿Por qué? Por la fe. Y entonces es que nosotros podemos vernos como esos pámpanos que están en la vid y que extraen de la vid todos sus beneficios. ¿Algo más iba a decir? Bueno, ya no me acuerdo. Vamos a dejarlo hasta ahí y cualquier cosa se van resolviendo las dudas aquí poco a poco. Sí, quiero pasar un poco más adelante. Espera un poquito, creo que me pasé algunas cosas. ¿Cuáles serían las señales del pacto de gracia? ¿Señales? Como los sacramentos. O sea, ¿cuáles serían exactamente los sacramentos que vemos en el Antiguo Testamento y después cómo lo vemos en el Nuevo Testamento? Ok, ya. Vamos a referirnos a ese punto en particular. Ok, sí, en el pacto de gracia. Pues vamos a pasarlo así como en ese recorrido histórico, un poquito histórico del asunto de los sacramentos. En el Antiguo Testamento estábamos todavía en el pacto de gracia. No debemos pensar, es que en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento fue pacto de obras y todo el Nuevo es de gracia. No es así, hermanos. No es así. El pacto de obras es con Adán en el Edén. Adán falló, allá quedó y todos nos volvimos infractores del pacto de obras. Eso ahí quedó. Luego Dios primero anunció su pacto de gracia en Génesis 3:15, cuando él empieza diciendo que la simiente tuya, y que si la serpiente, bueno, todo ese versículo que es considerado el protoevangelio. Ahí está el primer anuncio del pacto de gracia. A partir de ese momento empieza a funcionar el pacto de gracia. Entonces, eso también quisiera que quedara muy claro, porque no entender esto nos lleva a conclusiones dispensacionalistas, pensando, no, pues es que en el Antiguo Testamento la salvación era de una manera y en el Nuevo es de otra. No, hermanos. Bien lo dice el Nuevo Testamento, no hay, más bien hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso por todos los siglos. Siempre ha sido así. No empezó a ser así a partir del Nuevo Testamento. Para Adán había un solo mediador para llegar a Dios. Ese fue Cristo. Para cualquiera de los personajes del Antiguo Testamento fue de esa manera. Entonces tengamos esto bien en mente para no caer en dispensacionalismo de entrada. Entonces, ya que tenemos esto en mente, tenemos que empezar diciendo, bueno, ¿y cómo es posible que el pacto de gracia haya estado funcionando desde el Antiguo Testamento? Bien, como comentábamos hace un momento, la promesa medular del pacto es, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Esto se le dijo a Abraham desde Génesis 12, 15 y 17, que son los versículos principales en donde se enfatiza el asunto del pacto entre Dios y Adán. Y desde esos versículos puede verse cómo Dios rescata a Abraham primero sin sus obras. ¿Por qué? Porque Abraham estaba en Ur de los Caldeos, era un pagano, así como tal. Abraham era un pagano. ¿Y qué hace Dios? Dios le dice, a ver, Abraham, mira, aquí está mi ley. Si la cumples, yo te saco de tu paganismo y te rescato. No fue así, hermanos. Dios rescató a Abraham de allá, lo sacó de ser un pagano, y una vez que lo trajo y le dijo, sabes que tú eres mío, yo voy a hacer un pacto contigo. Después de eso, le dijo, vive delante de mí y sé perfecto. ¿No? Habiéndolo rescatado, hermanos. De modo que no, la salvación no es por obras, ni en el Antiguo Testamento ni para Abraham lo fue. Y anda delante de mí, sé perfecto, no es, y entonces como consecuencia yo te voy a salvar. No, es como, porque tú eres mi pueblo,
porque tú eres mío, porque yo tengo un pacto contigo, por eso debes andar delante de mí y ser perfecto, lo cual también a nosotros se nos dice en el Nuevo Testamento. Somos de Él y por lo tanto debemos vivir a la altura del llamamiento de su evangelio. Pero bien, ahora sí, vámonos a lo de los sacramentos, a lo de las señales del pacto. En el Antiguo Testamento, desde ese pacto con Abraham, Dios dio la circuncisión y de forma muy clara dijo, este es señal de mi pacto. Esto vas a ponerlo sobre ti y también sobre tu descendencia. Ahora, una cosa ahí tiene que ser notada con mucho detenimiento. Desde el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Abraham que esa señal era la señal del pacto, y el Nuevo Testamento se nos informa que la circuncisión era señal de la justicia de la fe. El Nuevo Testamento se dice de forma muy clara, la circuncisión era señal de la justicia de la fe. Y esa circuncisión, Dios mandó que se le pusiera a los hijos de Abraham, hijos que no habían creído, hijos que no habían tenido fe, hijos que posiblemente no habían sido justificados legalmente delante de Dios en el sentido teológico del término. Y aún así Dios dijo, a esos también por favor me los circuncidas. Ahora, yo sé que muchas personas tienen ese problema, el problema de, oye, ¿y por qué tú me estás diciendo que yo aplique un sacramento que significa justificación a una persona que no está justificada, una persona que no ha tenido fe? Hermanos, si tienen problema con eso, vayan con Dios. Fue él el de la idea de poner un sacramento que significaba eso a alguien que no tenía justificación ni fe. O sea, a mí no se me ocurrió, se le ocurrió a Dios. Él dijo, este sacramento significa justificación y viene por la fe y se lo vas a poner a un niñito que no ha creído y no ha sido justificado legalmente. Si no les gusta cómo está eso, vayan y discutan con Dios. Entonces, desde ese momento, Dios dice, vas a marcar como parte de mi pacto a ti y a tu descendencia, a tus hijos. Y entonces ese viene a ser el primer sacramento del pacto, la circuncisión. Más adelante es estipulada la Pascua como el otro sacramento, el otro acto, y estos dos sacramentos señalan de forma muy, muy clara a la obra de Cristo. Primero la circuncisión, como ya hemos dicho, a la justificación que evidentemente tiene una relación súper estrecha con Cristo. Y en segundo lugar, la Pascua, porque bien, bueno, un cordero muriendo, rescatar a toda la familia y su sangre siendo pintada en los dinteles de la puerta, bien, no puede ser más explícito. O sea, allá está Cristo muriendo y su sangre expiando nuestros pecados y rescatándonos de la ira que debería haber caído sobre nosotros. No puede ser más explícito. Entonces tenemos ahí esos dos sacramentos del Antiguo Testamento, señales que apuntan hacia Cristo. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿qué tenemos? Bien, tenemos un cambio, pero un cambio no de esencia, sino solamente de forma. Y para decirlo de una forma más sencilla, vamos a decir que es un regalo que está envuelto en diferentes envolturas. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fue el mismo regalo. Es decir, la circuncisión y el bautismo internamente son lo mismo. ¿Qué cambió? Cambió en la envoltura nada más. En el Antiguo Testamento tiene una envoltura de circuncisión. En el Nuevo Testamento tiene una envoltura de bautismo. ¿Se ve diferente a nuestros ojos? Sí. ¿Internamente es distinto? No. Y con la Pascua sucedió lo mismo. Internamente es la misma cosa. Solamente que ahora externamente se ve diferente. Antes pues era un cordero, había que matarlo, había que comerlo, todo esto. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué es? La cena del Señor. Es pan, es vino. Por fuera se ve diferente, por dentro es la misma cosa, la misma realidad espiritual del Antiguo Testamento. Y en ese sentido, los sacramentos en el Pacto de Gracia internamente jamás han cambiado. Externamente su forma, por supuesto que ha cambiado. Exacto. Es interesante con respecto a la señal del pacto que tiene que ver la circuncisión y bueno, después el bautismo. Como dice Hobbes también en uno de esos libros, que dentro de la comunidad del pacto los hijos estaban incluidos, o sea, Dios exigía a ese hombre todo lo que tenía. También lo podemos ver más atrás también, aunque con Noé, que los que entraron en el arca fue Noé y su familia. Es algo interesante, ¿cierto? Bueno, vamos a avanzar. ¿De qué forma el pacto de gracia, querido hermano, unifica toda la Biblia? ¿Y por qué esto es importante para nuestra manera de estudiar y leer la Escritura? ¿De qué forma unifica toda la Biblia? Bueno, pues lo hemos comentado un poquito ya con todo lo que hemos dicho, pero obviamente pues se puede hacer un énfasis más particular en eso. Todos los pactos bíblicos, que nosotros aceptamos que hay varios pactos bíblicos, que si el abrahámico, noético, sinaítico, mosaico, bueno, sinaítico y mosaico son el mismo, levítico, el pacto con David, etcétera,
son manifestaciones diferentes de un mismo pacto, y ese mismo pacto es el pacto de gracia, que en diferentes momentos se mostró de forma diferente, por supuesto, pero en esencia siempre fue el mismo pacto. Esto le da una unidad tremenda a todo el registro bíblico, y no solamente a una unidad en cuanto a cosas como tan complejas como hay un pacto y todo eso, hermanos, le da unidad a algo bien sencillo y bien importante como un mismo pueblo. Es decir, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el pueblo del pacto es el mismo pueblo. En esencia, es el mismo pueblo. Ahora, por supuesto, en el Antiguo Testamento este pueblo hallaba su manifestación externa en la nación de Israel. En el Nuevo Testamento este pueblo halla su manifestación externa en la iglesia visible. Pero por dentro es el mismo pueblo, hermanos. Y cuando nosotros tenemos en cuenta de eso, tenemos que decir, bueno, Dios no dejó a un pueblo para ir por otro, sino que en realidad nos ha abierto las puertas del mismo pueblo de siempre y nos está diciendo ahora, pueden venir, pueden ser anexados a este mi pueblo, el de siempre. Y es por esto que yo puedo decir que yo pertenezco al mismo pueblo al que pertenecieron Abraham, Jacob, Isaac, Elías, Josué. Ellos son parte de mi pueblo, yo soy parte del pueblo de ellos. Ellos son mi pueblo y yo soy pueblo de ellos, en el sentido de que estamos en el mismo pueblo. No puedo decir yo, no, pues ellos fueron del pueblo de Israel, pero pues ya Israel ya pasó, ya es otra cosa. No, hermanos, ellos son parte de mi pueblo, yo soy parte de su pueblo. Y entonces, por supuesto, todo esto también actúa en detrimento del dispensacionalismo, que nos dice, no, pues por un lado está Israel, por el otro lado está la iglesia. Ahora, por favor, hermanos, también siempre tiene que ser claro que los reformados no abogamos por una teología del reemplazo. La teología del reemplazo es Dios dejó a Israel y ahora viene con la iglesia. Y entonces dejó a su primera novia, porque muchas veces en el Antiguo Testamento Israel le llama su novia, su esposa, la dejó, se divorció de ella y ahora viene con nosotros como una especie de segunda esposa. Plan B, no me resultó con Israel, pues bueno, nos buscamos otra, ¿no? No es así, hermanos. No es así la forma en la que Dios actúa. En realidad nosotros somos la continuación de Israel. La iglesia se funda sobre Israel y en ese sentido nosotros somos el verdadero Israel. Lo que ahora está como la nación étnica de Israel no es el pueblo de Dios en el sentido bíblico, no más. El pueblo de Dios ahora está conformado, por supuesto, por gente de Israel, sí, pero por gente que también no es de Israel. La manifestación externa, como les decía, se halla ahora en la iglesia visible. ¿Y cómo uno es incluido en la iglesia visible? Bien, simple y sencillamente por medio de la confesión pública de que Jesucristo es mi Señor. Es decir, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, Él es mi Rey, Él es mi Señor, yo me he arrepentido de mis pecados. Y con eso yo soy parte de ese pueblo, por lo menos de forma pública. Ahora, esto es parte de esa unidad, pero hay mucho más que la unidad, porque cuando nosotros entendemos esto, pues también entendemos que ha habido por todo el registro bíblico una única manera de llegar a Dios. Y esta única manera es por medio de Cristo. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos permite entonces ver cuando leemos el Antiguo Testamento, decir, bueno, pues aquí tiene que estar Cristo. En alguna parte por acá tiene que estar Cristo y su obra de redención, y Dios predicándole a los israelitas que la salvación era por medio de Cristo. Lo cual en el Antiguo Testamento se nos dice, en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos dice que a ellos se les predicó el Evangelio en el desierto, a los israelitas. ¿Cómo? ¿Dónde? Yo nunca vi a Moisés hablando de que si Jesús murió en una cruz. Obviamente no lo vemos de esa manera tan explícita, pero de una forma implícita, de una forma un poco más por un medio de un ministerio de sombras, por los sacrificios, por el templo. Dios les estaba predicando a todos ellos, por figuras, exactamente. Dios les estaba diciendo, es por este medio. Tú por tus fuerzas no llegas, necesitas a alguien que muera en tu lugar. Todo el tiempo ellos tuvieron esta predicación en su mente, en su cabeza. Ellos sabían que no era por obras. Obviamente, hubo momentos en donde el pueblo de Israel se desvió y bueno, empezaron a entender muchas cosas mal, pero Dios nunca dejó de predicarles el evangelio, en verdad, a todos ellos. Desde que Adán cayó hasta el día de hoy, Dios le ha predicado a su pueblo su evangelio para reunirlo y perfeccionarlo. Exacto. Bueno, y me viene a la cabeza algo que se podría decir que, en cierto sentido, Juan el Bautista responde de una forma súper clara. Cuando ve a Jesucristo, dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estaba apuntando ya a aquellas figuras y aquello que se mostró en el Antiguo Testamento. Es clarísimo, es clarísimo. Toda la Escritura apunta a Jesucristo, al único mediador entre Dios y los hombres.
hermosa teología del pacto, ¿cierto? Bueno, hermanos, estamos pero por terminar, queda una pura pregunta y me gustaría que pudieran dejar a lo mejor alguna consulta, algún comentario antes que terminemos, queridos hermanos. Si se nos ha pasado algo, si quieren conversar de algo breve, por favor dejen un comentario un poco más abajo. Y para comenzar con la última pregunta, hermano, después de estar hablando de la teología del pacto, yo creo que a los dos nos gusta, ¿cierto? nos, nos gusta mucho este tema de la teología del pacto, de cómo esta teología nos indica y glorifica, en cierto sentido, a nuestro amado Señor, impresionante, ¿cierto? La pregunta es esta: ¿crees que es necesario hoy en día, y esta palabra a lo mejor yo la puse un poco ex profeso, o sea, reinsertar la teología pactual? Y yo, ¿por qué digo reinsertar? Porque claramente en nuestro contexto o nuestro alrededor, a lo mejor existen muchas iglesias con nombre presbiteriano, reformado, ¿cierto? Pero distan mucho de lo que es realmente la teología reformada. Por lo tanto, esta es mi pregunta, y creo que es válida y a la vez también sincera. ¿Crees que es necesario hoy en día reinsertar la teología pactual? Sí, totalmente. Obviamente, pues la pregunta va en el sentido de por qué, en qué sentido, por qué es tan necesario. Y yo creo que la necesidad de reinsertar esta doctrina, esta teología en nuestras iglesias, tiene que ver más particularmente con el pacto de gracia. Porque bien, en relación al pacto de obras y el pacto de redención, creo que hay mucha gente que lo puede aceptar, que lo cree, que dice, no, pues sí, me parece que tiene lógica. Pero en el pacto de gracia es donde hay más problemas. De hecho, es precisamente ahí donde tenemos problemas con los hermanos bautistas particulares. Ellos están casi en la misma línea con nosotros en cuanto al pacto de obras y el de redención, pero en el de gracia es donde tenemos muchas diferencias. Pero es precisamente una buena teología del pacto de gracia la que hace tan necesario que esta doctrina sea reinsertada en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque en el pacto de gracia, y esto espero no ser demasiado complejo, no quiero serlo, pero hay cosas que tienen que mencionarse para hablar de su necesariedad, su importancia para nosotros actualmente. En el pacto de gracia también hay bendiciones y maldiciones. Hay bendiciones eternas y maldiciones eternas. Cuando nosotros hemos creído en Cristo, las bendiciones eternas quedan aseguradas para nosotros y las maldiciones eternas quedan completamente canceladas para nosotros. Cuando nosotros creemos verdaderamente en Cristo, cuando hemos sido regenerados y con una fe verdadera nos unimos a Cristo. Ahí sí, bendiciones y maldiciones eternas, ya está un veredicto. En cuanto a las bendiciones, lo tenemos. En cuanto a las maldiciones, jamás van a estar contra nosotros. Pero hay otra cosa, las bendiciones y maldiciones temporales del pacto. Y es ahí, ese punto nos incumbe muchísimo, hermanos, muchísimo. Las bendiciones y maldiciones temporales del pacto de gracia tienen que ver no con nuestro destino eterno, no tienen que ver con que si nos vamos al cielo o al infierno, para nada, hermanos. Las bendiciones y maldiciones temporales tienen que ver con el trato de Dios hacia su pueblo en este mundo, en esta tierra, en este siglo. Es decir, estas maldiciones y bendiciones vienen o van, ahí sí, de acuerdo al caminar del pueblo del pacto. Ahí Dios no trata con su pueblo de forma individual, trata con su pueblo de forma corporativa, trata con su pueblo como un todo. Cuando el pueblo como un todo anda lejos de su Señor, lo que le espera son las maldiciones de su pacto. Y cuando el pueblo como un todo anda cerca de su Señor, lo que le espera son las bendiciones de su pacto. De nuevo, estas bendiciones y maldiciones no tienen que ver con vida eterna, no hacen que todo el pueblo, cada individuo sea salvo, no. ¿Qué es lo que sí consiguen estas bendiciones y maldiciones? Bien, por un lado, las maldiciones, Dios dijo en Deuteronomio, y nosotros creemos que eso no es para judíos, eso no es para hebreos, nosotros somos el verdadero pueblo de Israel. Entonces, leamos con ese entendimiento. En Deuteronomio, Dios dijo, ¿sabes qué? Cuando tú desobedezcas a mi pacto, cuando tú andes lejos de mi ley, de mi contrato que tengo contigo, yo voy a parar la lluvia, yo voy a mandar persecución contra ti, yo voy a entregarte en mano de tus enemigos, yo voy a mandar plagas y enfermedades, yo voy a hacer que tú seas la burla. Y hermanos, ¿no es eso lo que es la iglesia hoy? Exacto. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué estamos así? No precisamente porque la iglesia sea fiel, leal a Dios ni a su pacto. Es por lo contrario. Hermanos, hemos estado lejos, muy lejos del Señor.
en términos generales, porque yo puedo decir, yo solo como individuo puedo decir, pero Señor, si yo he sido muy leal, ok, pero las maldiciones y bendiciones no funcionan de forma individual, las bendiciones y maldiciones funcionan de forma corporativa. No importa, hermano, si tú en la intimidad de tu alcoba y con tu familia y en tu casa eres el más piadoso, hay una cosa que es muy importante y es cómo está el pueblo de Dios en términos generales. Y la manera en la que Dios está tratándonos actualmente nos dice mucho. Porque Así no es. nos está tratando no nos está derramando sobre nosotros las bendiciones de su pacto, sino todo lo contrario. Hermanos, somos la burla de casi todo el mundo, los cristianos. ¿Quién está haciendo esto? Dios. Él nos está entregando a manos de nuestros enemigos. ¿Quién está haciendo esto? Dios. ¿Por qué? Porque estamos lejos de su pacto, ¿no? Pero asimismo, y esto es bellísimo, Dios dijo que y esto lo dice en Deuteronomio también, capítulo 31, 32, cuando las bendiciones y maldiciones hayan venido sobre ti y el Señor te haya dispersado por todos esos lugares y haya derramado todo este mal sobre ti, si allá donde tú estés te arrepientes y vuelves a tu Señor, Él te recogerá, Él te regresará. Y yo creo, hermanos, que el camino de descenso todavía le queda rato. Es decir, todavía vamos a estar descendiendo un poco más. Todavía no creo que la iglesia pronto vaya a reaccionar. No creo que la iglesia pronto vaya a regresar al pacto y a la ley de su Señor. No creo. Yo creo que todavía nos hace falta un poco más de desobediencia como pueblo en general y un poco más de las maldiciones del pacto. Yo creo que va a hacer falta que el pueblo toque fondo, que la iglesia se dé cuenta de que su Señor no está tratándola como dijo que lo haría, que la iglesia reaccione, que se golpee duro y reaccione, y entonces que la iglesia diga, Señor, ven, visítanos, acude otra vez a nosotros, que la iglesia se arrepienta en polvo y ceniza y regrese a su pacto, regrese a la ley de Dios, y entonces Dios va a bendecir. Entonces Dios va a enviar las bendiciones de su pacto, tal como lo dijo. Hermanos, Él lo ha dicho, Él lo ha prometido. Es parte del pacto que tiene con nosotros. Él ha dicho que así va a tratar a su pueblo. Y bueno, obviamente todo esto tiene que ver con mi postura escatológica. Bien, yo soy postmilenial. Entonces, yo pienso que eventualmente el pueblo, después de que llegue a tocar fondo y esté mal, muy mal, va a reaccionar, va a volver a su Señor y el Señor va a empezar a traer poco a poco este gran avivamiento, una visitación de parte de su espíritu, un mover de parte de él entre su pueblo que va a afectar no solo a los cristianos, sino a todo el mundo. Pero hermanos, yo creo que hace falta algo de tiempo para que esto pase. Así como yo veo las cosas, creo que todavía resta camino de descenso en nuestra apostasía generalizada. Pero pues aún así soy postmillennial y creo que eventualmente esto va a mejorar y Dios va a visitar a su pueblo y Dios lo ha hecho, hermanos. Digo, la reforma protestante, las cosas se veían horribles, era una decadencia espantosa antes de la reforma protestante y llega la reforma protestante y ¿qué pasa? Bueno, el pueblo se acerca a Dios y vienen tiempos de gran mover del Espíritu de Dios entre su pueblo, gente fervorosa en el Evangelio, fervorosa en la ley de Dios, en obedecerlo, y eso trae un bienestar social general a la nación donde llega este mover y este avivamiento. Y ahí tenemos a Escocia, ya tenemos a Ginebra, ya tenemos a Suiza, a Holanda. En cada una de estas naciones hubo un momento en donde el pueblo llegó delante de Dios y dijo, tú eres nuestro Señor, y Dios bendijo. Así siempre ha sido. La nación que bendice a Dios es bendecida por Dios. Yo sé que estamos lejos de eso, pero por eso es importante la teología del pacto, para que nosotros seamos esos heraldos que le digamos al pueblo, que clamemos a oído del pueblo y digamos, pueblo, regresa a tu pacto, regresa a tu Dios. Eso es lo que Dios hizo en todo el registro del Antiguo Testamento. Mandaba profetas, les decía a todo su pueblo, le decía por medio de sus profetas, regresen, ustedes tienen un pacto con Dios. ¿No se dan cuenta que por eso les está yendo tan mal? Pero el pueblo no regresó, cerró sus oídos, cerró su corazón hasta que Dios dijo, suficiente, y los mandó de exilio. Yo creo que todavía nos hace falta algo así a nosotros. Sí, hermano. O sea, estoy total
y completamente de acuerdo con lo que dices. Algo que también he estado hablando ya hace bastante tiempo con respecto al contexto aquí en Chile, de lo que ha estado sucediendo, esta decadencia moral, política, social, es como una caída libre, a pique, cada vez peor, peor, peor. El tema es que no tener una buena comprensión teológica, una teología del pacto, es también ser ignorante con respecto a las responsabilidades pactuales. Muchos hermanos van a las congregaciones y traspasan sus responsabilidades a otras personas y no se hacen cargo de lo que Dios ha demandado. Hoy, ¿por qué la sociedad está como está? Porque muchos creen que solamente con ir un día domingo a la iglesia todo está bien, con pasar mi responsabilidad de enseñar a mis hijos la palabra de Dios, a los profesores de la escuela dominical o en algunos o ciertos casos al Estado para que los eduque, todo está bien y las cosas van a avanzar. Y total, lo que está pasando en este mundo es porque el mundo, al fin y al cabo, van a ir empeorando y bueno, Cristo viene, Cristo viene, pero eso no está bien. Nosotros creo que debemos comprender que también dentro del pacto hay un mandato cultural que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, el transformar también la cultura con el Evangelio, pero eso nace también dentro de las familias del pacto. Y si las familias del pacto hoy en día están tan debilitadas, están en otra onda, como se podría decir, es porque, como dices tú claramente, hemos dejado el pacto y nos hemos ido en pos de otros caminos. Yo creo que Dios tenga misericordia y también creo lo mismo, o sea, estamos en una caída libre y no vamos a detenernos hasta que nuestro Dios soberano lo determine y va a ser Él quien ilumine nuestros corazones, el que nos haga levantarnos también de nuestra rebeldía. Somos un pueblo rebelde, creo que en este tiempo esa es la palabra, somos un pueblo rebelde que no quiere escuchar a su Dios. Dios tenga misericordia de nosotros, querido hermano. Bueno, yo creo que hasta aquí está bien. Hay muchas cosas que hablar. Sí. Esto se podría decir es como algo pequeñísimo de todo lo que es la teología del pacto y yo creo que se podría hablar en una próxima entrevista, a lo mejor, no sé, tomar un tema específico de la teología del pacto y profundizarlo. No hemos hablado, yo no he hablado contigo, creo, del bautismo infantil, ¿cierto? Así que sería, creo que no, ¿cierto? Creo que no. Creo que no podríamos a lo mejor hablar un poco sobre el bautismo de infantes y otras cosas más. También a lo mejor las mismas responsabilidades pactuales con respecto a cómo debe actuar un ciudadano o un creyente, mejor dicho, en su país o en la sociedad, etcétera, etcétera. Tengo una pregunta antes de terminar, querido hermano, que es de Cristian Lewis Escobar. Dice, ¿qué piensan de los hermanos que creen en el rapto de la iglesia? Dicen que será el 2021 al 2030. No sé si contestar eso. Ay, no sé, yo tampoco. Mira, Bueno, yo soy el entrevistador, así que tú tienes la responsabilidad de contestar. ¿qué creemos? ¿Qué creemos? Pues creemos que es una locura hollywoodense, una doctrina que a alguien se le ocurrió porque vio muchas películas de acción, o sea, y de aliens abduciendo gente, o sea, el rapto secreto y todo este asunto. No, hermanos, no creemos en ninguna cosa del rapto ni nada de eso. Eso precisamente es una cosa en la que creen mucho los dispensacionalistas. Y muchas veces en esta charla pues hemos dicho mucho que no somos dispensacionalistas, ni un poquito. Entonces, no creemos en eso para nada, hermanos. No hay tal cosa como un rapto. Bueno, por lo menos creo que yo puedo decir desde mi postura personal que mi postura es postmilenialista, lo cual cancela completamente el asunto de un rapto. La postura postmilenial es, bueno, eventualmente, justo antes de que Cristo venga, va a haber un tiempo, una temporada, donde la iglesia va a tener la predominancia y la mayor influencia mundialmente en todos los asuntos, político, social y todo esto, ¿no? Y después vendrá Cristo.
visiblemente a ojos de todos, todos lo verán, toda rodilla se doblará, será el juicio final, etcétera. Entonces no hay ninguna postura que tenga relación con algo de que nos vamos a desaparecer y la ropa va a quedar aquí tirada en el suelo y ¡guam! De repente yo me quedé y el otro se fue. No hay nada de eso, hermanos. Claro. Bueno, y algunos hermanos se preguntarían, ¿qué pasa con la gran tribulación? Bueno, yo respondería, bueno, eso sucedió en el 70 después de Cristo. Y lo dejamos hasta ahí para otra, Claro. para otra entrevista. Y en todo caso, si no les gusta que haya sucedido en el 70, bueno, si quieren, estamos ahorita en la gran tribulación. Esa sería la respuesta posible. Pero ya También, ponerlo sí. como una cosa futura, eso sí, de plano no. Exacto. Bueno, queridos hermanos, ha sido un placer el poder estar con ustedes, también contigo, Alejandro. Gracias por siempre estar disponible para poder conversar estos temas. Además que creo yo esto es un servicio para aquellos hermanos que a lo mejor quieren aprender, quieren comprender ciertas cosas, pero mira, se me estaba pasando algo. Antes de irnos, quiero pedirte que puedas recomendar literatura de teología del pacto en español, a lo mejor en inglés, páginas, no sé, donde a lo mejor los hermanos puedan encontrar este material tan preciado, querido hermano. Por supuesto. Permíteme aquí abrir mi Kindle para tener los libros. Bueno, Kindle, por los que no tienen, es una plataforma de Amazon. Ustedes pueden descargarlo como una aplicación para el celular o como una aplicación para la PC. La aplicación como tal es gratuita. Algunos libros cuestan, algunos otros libros son gratuitos. Y en Kindle hay buena literatura reformada. Ahora, en el asunto del pacto, ahí voy. ¿Dónde está? Pacto. Aquí está. Yo les recomiendo, bueno, primero les voy a recomendar una obra que está en inglés. Discúlpenme porque está en inglés, pero es como de lo mejor que hay. Esta obra, a ver si la logran ver. Aquí es precisamente The Economy of the Covenant Between God and Man, de este autor que se llama Hermann, está con W, Witzius, pero pues yo creo que se dice Witzius, creo que es una cosa alemán, ya saben, en el alemán la W se dice como una B. Entonces, Hermann Witzius en esta obra desarrolla el asunto del pacto de una forma magistral. Esto en inglés es una obra antigua, pero muy buena. Ahora, Posible traducción de Dort Publicaciones, ¿no? quisiéramos, quisiéramos, Oraremos por eso, oraremos. por eso. En el milenio que viene. Ahora, otra obra buena, es que esta no la tengo aquí en el Kindle, la tengo en PDF. Esta es gratis, la pueden encontrar en una página muy buena que se llama Monergism. Se escribe como monergismo, es la palabra monergismo, pero en inglés, monergism. Y es una obra que se llama The Covenant of Life Opened, de Samuel Rutherford. Él es un presbiteriano, entonces esta obra es evidentemente presbiteriana. Es una obra amplia en donde él habla también de la teología del pacto. The Covenant of Life Opened. Y Samuel Rutherford. Esta obra es muy buena. Bueno, pero ya, recomendemos cosas en español, porque las cosas en inglés, pues, o sea, son buenas, pero muy poca gente lee en inglés. Entonces, cosas en español. Está un libro que se llama Vínculo Sagrado, de Michael Brown, creo que así se llama el autor. Sí. Es introductorio, no es un libro muy profundo, pero está muy bien para empezar. Sí, muy Este bueno. Yo libro es lo leí hace poco. excelente. Es de la editorial Faro de Gracia, Sí. que no sé si llegue hasta allá a Chile. Bueno, Sí. Pablo Zuna. Sí, lo pueden encontrar en la Cruzada Literatura Cristiana, creo que en ese libro, o también con mi hermano de Neuma Literatura. Paso el dato. Pero sí, lo pueden encontrar aquí en Chile. Excelente. Y bien, sigamos con las recomendaciones en español. Bueno, está mi pequeño libro, Introducción a la Teología del Pacto, que como les digo, es muy introductorio. Hay muchos temas que no se tocan con profundidad, pero que para empezar yo creo, está bien. Ahora, otra cosa en español, permítanme recomendarles, porque creo que hay algunas cosas que están gratis y son como que las que más me interesan para que las puedan conseguir de forma inmediata, sin tener que estar buscando quién se los puede vender y todo eso, porque a veces eso es un rollote. Sí. Entonces, en español y gratis, ¿qué hay? ¿Qué hay?
Bueno, creo que por ahí ronda un libro que se llama El Pacto de Gracia de John Murray. Creo que Sí, se puede conseguir de forma gratuita. No sé si tiene permisos. Yo he visto que no tiene como que... O sea, nadie lo está vendiendo en físico. Solo es un libro que se mm. consigue en digital. La Entonces, bueno. página de Felire creo que lo puedes encontrar. Uh -huh, uh -huh. Y ay, es que no hay nada más. Bueno, hay un texto de un tal Hay uno Juan. hay uno que se llama Pacto de Gracia, que es de William Hendrickson, que es pequeñito, que también es introductorio. Así es, de hecho creo que lo tengo por acá. Ese mismo. El Pacto de Gracia de Exacto. William Hendrickson, muy introductorio también. Hay uno que también es muy introductorio de un hermano que se llama Andrew Kuyvenhoven, que se Ah, llama sí. Partícipes del Pacto. Igual, Mm, muy introductorio, muy sencillo, pero sirve para empezar. Ahora, páginas donde ustedes pueden leer de este tema, aunque sea en inglés. Hay una página muy buena que se llama Ruin and Redemption, de un hermano de Australia que se llama Jay Todd. El hermano Jay Todd pertenece a la OPC, la Iglesia Ortodoxa Presbiteriana en Estados Unidos. Y él tiene una página completamente dedicada a la teología del pacto, en donde él analiza pacto por pacto, analiza cómo el pacto de Moisés es el pacto de gracia, cómo podemos entender el pacto de Abraham, cómo entendemos el pacto de Noé, y lo analiza de una forma muy detenida, citando a todos los teólogos reformados. Lo malo es que está en inglés, pero el lado bueno es que como él escribe, o sea, como él es de nuestra época, escribe un mm, inglés mucho más sencillo que si ustedes mm, leen, por ejemplo, a Herman Vitius, que él pues mm, ya hace cientos de años escribió, y leerlo es bien complejo. Mientras mm, que por otro lado, leer a Jay Todd en su página Ruin and Redemption es bastante sencillo, tiene un inglés muy fácil de entender y de seguir. Entonces, esa es mm. una buena recomendación. Hay un montón de material en la página de él, donde ustedes pueden profundizar en este tema. Aunque está en inglés, es muy recomendable. Se los recomiendo, hermanos. Y bueno, pues por ahí hay herramientas de Google Traducción que yo sé que son bien chafas a veces, pero en ocasiones ayudan, de verdad, Mm. uno puede entender algunos textos. Y en esa página todo está gratis, todos los textos del hermano están gratis. Mira, tengo una pregunta de un hermano sobre un libro. Dice, ¿qué opinan del libro El Eterno Pacto de Gracia de Dios de Herman Hancock? Yo no lo he leído. Bueno, el hermano Hanco tiene una postura rara, rara en el asunto de los pactos. Él es de los que cree que no existe el pacto de obras, sino que el pacto de obras es parte del pacto de gracia y Mm, hace un revoltijo de ideas y mm, de conceptos. Yo no estoy muy de acuerdo y de hecho él es desentona de toda la tradición reformada en este punto, por lo menos mm, de la mayoría. En la mayoría de la tradición reformada no estaría de acuerdo con las conclusiones a las que él llega. Aún mm, así tiene cosas muy buenas, pero pues si uno quiere conocer como que la postura más general, su libro no es recomendable porque su libro es una postura más como de él y de su propia iglesia, que son como minoritarios en la tradición reformada. mm. Ok. Bueno, creo que también la página de Presbiterianismo Confesional en el blog, hay unos artículos tuyos sobre teología del pacto. Así que los hermanos, si quieren ir a la página Presbiterianismo Confesional, allí hay algunos artículos del hermano Alejandro. Y este video también lo voy a subir a YouTube y ahí en YouTube voy a dejar varios links de páginas donde puedan encontrar sobre teología del pacto, queridos hermanos. Yo creo que hasta aquí está bien, querido hermano. Hay que descansar. Mañana es el día del Señor. Así que tratemos de prepararnos, ¿cierto? Dejar, Perdón, una dígame, recomendación de literatura porque se me escapaba una muy buena en español. dígame. La de la teología sistemática de Gerardus Voss, que Mm. viene como en una especie de formato de preguntas y respuestas. Ah, En la sí. sección que habla del pacto es una muy buena sección. Tiene una sección entera, larga, donde habla del pacto. Es una muy buena sección. Obviamente, sus libros no son libros dedicados al tema del pacto, pero hablando de lo que existe en español, ese Mm, texto que está en su teología sistemática es muy bueno, muy recomendable.
No está, ahí sí, no está a nivel básico, está un poco a nivel teólogos, pero si uno tiene nociones teológicas, sumamente recomendable esa parte de la teología sistemática de Vos. Ahora sí, continúa, hermano. Bueno, y también recomendar la Confesión de Fe de Westminster, donde también habla sobre los pactos, Sí, así que también, es muy poquito lo que se dice, sí. Pero está por supuesto, la comentada por Williamson, que también allí, a lo mejor no es mucho, pero les puede ayudar. ayuda. Así Así que, es. queridos hermanos, les agradecemos a todos por la sintonía. En un momento tuvimos como veintitantos, así que gracias por la sintonía. Y nos vemos en una nueva entrevista. Así que, Alejandro, si quieres despedirte de los hermanos. Pues hasta luego, hermanos. Muchas gracias por estar acá. Gracias por tolerarnos un rato de toda esta reflexión. Yo sé que a veces hay cosas que son bien revoltosas, que uno así como que, ay, a ver, ¿cómo fue que dijo eso? Yo sé, porque a veces hay cosas que están así. Pero pues muchas gracias por estar acá con la disposición de prestar atención y entender un poquito más. No es fácil de entender, pero les aseguro que es bien satisfactorio y bien bonito poder entender un poco más esta doctrina y Amén. conlleva cosas prácticas muy padres, o sea, podemos glorificar a Dios de una forma muy buena con todo esto. Así es. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y nos vemos en un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Chau, chau.